puesto en mi alma rectitud. Hoy tu palabra es mi gozo, oh Señor. Gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. En su presencia hay plenitud, en la belleza de Jesús está el gozo de mi salvación. En mi alabanza y gratitud has puesto en mi alma rectitud. Hoy tu palabra es mi gozo, oh Señor. Gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. Mi fortaleza es. Mi fortaleza es. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. Hola iglesia, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya. Bienvenidos a una nueva transmisión más de Isen Calera, transmisión dominical. Y pues hoy es el día 29 de noviembre. Ya se acabó este mes, ya se nos fue de entre las manos, pasó muy rápido y pues ni cuenta nos dimos a veces. Solo para recordarles, hermanos, los anuncios de semana a semana, comenzando con las clases de los adolescentes que comienza a las 11 de la mañana. Es que bueno, ya pasó, pero como les digo siempre, pues que el domingo no se les olvide conectarse. Después de ahí, pues el de los jóvenes, que es a las 1:30, nos conectamos, así es que envíe a su joven para nuestra clase. Además de eso, recordarles sus ofrendas y diezmos, de llevarlo con nuestra hermana Elizabeth a su casa o ella pasa por ellos. Asimismo, recordarles compartir estas transmisiones, compartirlas en los grupos de WhatsApp, en sus estados, Facebook, ya sabe, usted sabe, nosotros sabemos, ya se la sabe. Pues bueno, y como son cortitos, los mismos de siempre, nada más decirle que pues ya es hora de la palabra de Dios, así es que ponga su celular en silencio y no nos va a extrañar nadie en una hora, ya lo sabe, y solo traiga su Biblia, su libreta, y pues vamos a comenzar con esto y enfocarnos en este momento en la palabra de Dios. Nos vemos, hermanos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta transmisión de hoy, domingo 29 de noviembre. Estamos ya por terminar el mes de noviembre y entramos a la recta final del año 2020. Y pues muy agradecidos con Dios por todo lo que pues nos ayuda y nos bendice en estos tiempos difíciles que tenemos, que Dios nos ha permitido vivir. Son experiencias, son cosas que Dios en su infinita misericordia, voluntad y soberanía tenía pensadas para nosotros, y pues aquí estamos echándole ganas, creciendo en medio de la situación y trabajando como iglesia. Así es que bienvenidos a la transmisión de hoy. Vamos a seguir estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. Estamos también ya en la recta final de este libro y quiero que me acompañen en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Hoy nos toca estudiar
versículos 16 al 18, pero quiero que notemos algo. Si tienen ya sus Biblias ahí abiertas, les estoy dando oportunidad para que las tengan, todos ahí, y miren versículos del 16 en adelante. Tenemos primero son 3 trilogías, La primera trilogía la tenemos en los versículos 16, 17 y 18, que son los que nos toca ver hoy. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, lo cual nos habla de actitudes. Luego tenemos la segunda trilogía, que es: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, que son instrucciones que tienen que ver con los dones espirituales. Y luego la última trilogía, 22 al 24, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique. Y el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La tercera trilogía. Y vamos a estar predicando en los siguientes domingos, a partir de hoy, en los siguientes 2 domingos, estas 3 trilogías. Porque así está trabajado en estos escritos, en este escrito de Pablo, por trilogías, los 3 temas distintos. Hoy nos toca tratar entonces la primera trilogía, que tiene que ver con actitudes, las características de una actitud cristiana, de una actitud cristocéntrica. Y hay que entender, para resaltar este asunto, el momento en el que el apóstol Pablo está refiriéndose a esta trilogía, al momento histórico de la iglesia de Tesalónica. Por los antecedentes que Pablo ya nos ha mencionado, estamos viendo que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Se acuerdan de eso? Pablo menciona que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y no solamente la recibieron en ese momento, sino que en el momento actual en el que Pablo les escribe esta carta, ellos seguían padeciendo persecución por parte de la gente de su propia nación, de su propio pueblo. Además, según lo que ya hemos visto en la carta, ellos vivían en un ambiente de carnalidad y sensualidad muy grande. Tesalónica era una ciudad que proponía un ambiente carnal y sensual muy grande. Y además estaban sufriendo desánimo porque estaba puesta a prueba su fe. Estaban recibiendo ataques a la doctrina, y eso hacía que ellos cayeran en desánimo. Pablo entonces está hablando de esta actitud cristiana que debemos de tener en medio de una iglesia con pruebas. Si nosotros hacemos un paralelismo con nuestra situación hoy, pues estamos viviendo cosas similares. Por ejemplo, por el COVID-19 tenemos crisis de salud, crisis económica, crisis social, crisis política. Y además eso se aúna a todos los demás problemas que ya tenemos, como la delincuencia organizada, pero una serie de pecados más que atacan al ser humano. Bueno, entonces, todas esas las estamos padeciendo hoy en día. Además, el aislamiento social, que es algo que estamos padeciendo mucho como iglesia. Ese aislamiento social que sabe hasta cuándo vaya a seguir. Además, dentro de nuestro mundo, no solamente dentro de la ciudad, porque en Tesalónica era una ciudad muy pecaminosa, por ser una ciudad principal, nosotros estamos en Calera. No es una ciudad, diríamos, tan principal, y sin embargo, por la globalización, diríamos que este es un asunto que ya ataca al mundo entero. Tenemos un ambiente carnal y sensual en el mundo que nos llega a nosotros por todos los medios, por el internet, por la televisión, por el cable, por todos los medios de comunicación nos llega esa sensualidad y esa carnalidad. Y además estamos atacados por muchas más falsas doctrinas que los mismos tesalonicenses, ¿no? Tenemos hoy en día un cúmulo tremendo de falsas doctrinas que están atacando a la iglesia. Las podemos ver por todos lados. Y entonces esto quiere decir que estas palabras de Pablo, estas actitudes que debemos demostrar como iglesia, son muy pertinentes para nosotros hoy en día. Pablo realza entonces estas 3 actitudes que, de ser desarrolladas por la iglesia, harán una gran diferencia dentro del ámbito en el que estamos. Nos ayudarán a que seamos verdadera sal de la tierra, como Jesús dijo. Ustedes son la sal de la tierra, harán la diferencia. Estas 3 actitudes hacen una gran diferencia en el mundo en el que vivimos, si es que las sabemos manifestar. Así de importante es este tema. Así es que vayamos entonces ya. ¿Cómo mantenernos en la verdad? ¿Cómo no desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante en esta vida a través de estas actitudes? Yo por eso le llamo a estas 3 actitudes la trilogía del éxito, o la trilogía del exitoso, del cristiano exitoso. Bien, entonces decíamos son
del versículo 16 al 18. Y al final del 18, la segunda parte del versículo 18 dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto se puede aplicar estrictamente al versículo 18, pero aplica también a las tres, a esta trilogía. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios, significa su perfecta voluntad, lo que Él espera para nosotros, lo que Él espera, lo que Él ha preparado, el camino que Él quiere que nosotros andemos. Es la perfecta voluntad de Dios. Luego dice, ¿para quiénes? Para nosotros. En este caso se refiere a los creyentes. Es algo pensado específicamente para los creyentes. Estas actitudes son la perfecta voluntad de Dios para el creyente, para nosotros. Y luego dice, en Cristo Jesús. O sea, estas actitudes se dan para los que están en Cristo. Están preparadas para los que están en Cristo. Solo las pueden desarrollar los que están en Cristo. Es posible para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos a la palabra, y es lo que nos da la capacidad de desarrollar estas actitudes en nuestra vida. Y como dije, si nosotros desarrollamos estas actitudes en la vida, podremos verdaderamente ser la sal de la tierra, lo que Jesús dijo que nosotros debíamos ser, o que más bien lo que nosotros los creyentes somos en esta tierra, la sal, lo que hace la diferencia. Si ustedes se recuerdan, en el curso 3, en la última lección, la lección 8, hablamos de cuál es la forma de compartir el evangelio dentro de nuestro círculo relacional, y dijimos que es siendo sal y luz, y la sal por sus características representa pureza. Aquí tenemos esta situación, ¿no? La sal representa la diferencia que los creyentes hacemos a través de nuestro buen comportamiento, a través de lo que nosotros somos y hacemos. Entonces, eso nos hace verdaderamente sal de la tierra. Esta trilogía, estas tres actitudes, si las trabajamos en nuestro ser, llegan a ser hábitos en nosotros, nos llegan a caracterizar, harán que hagamos una gran diferencia en nuestra comunidad. ¿Ok? Así que vayamos a esta trilogía. ¿Listos? La primera de la gran trilogía es la trilogía del éxito o del exitoso, es estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Comenzamos con el estad siempre. Estad siempre, si tú lo analizas desde el punto de vista del español, son dos palabras, estar siempre. Si lo analizas desde el idioma inglés, be always, son dos palabras, ¿no? Bueno, en el griego es una sola palabra. Esta traducción, estad siempre, realmente es la traducción, el entendimiento de cómo se traduce una sola palabra griega. Por eso es tan rico el griego, ¿verdad? Es la palabra pantote, griega. Ahora, esta es una palabra compuesta, que viene de dos palabras griegas. Pas, que significa todo, y te, que significa tanto como sea posible. Todo, tanto como sea posible. Todo significa todo tu ser, todo. Luego, tanto siempre, o sea, tanto como sea posible se interpreta siempre. Por eso es estad siempre. Todo tanto como sea posible. Es una condición de mantenerse en un estado, de no moverse de un estado determinado. Eso significa. Entonces nosotros debemos mantenernos en un estado. ¿Cuál estado? El estado en el que el creyente debería de vivir siempre. Un estado de gozo. Estad siempre gozosos. Y la palabra gozosos, pues es una palabra que significa eso justamente. Es estar gozoso, estar regocijado, estar alegre, estar deleitándose. También se traduce como deleite. Eso significa esta palabra gozoso. Ahora, vayamos por partes. El gozo en el creyente es un fruto espiritual. Si nos lo podemos ver en Gálatas 5:21, donde dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Entonces, el gozo en el creyente es un fruto espiritual. Significa, es resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso, esto no es algo que nosotros aprendemos a través de la práctica, a través de la enseñanza, a través de la disciplina. No, esto es algo que es resultado
de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Y también resultado de la estancia del creyente en la presencia de Dios. Eso quiere decir de estar ahí en comunión con Dios, porque así es como se fortalece el fruto del Espíritu en la vida del creyente, a través de la comunión con Dios. Pero no es resultado de aprender, no es resultado de practicar, no es resultado de prueba y error, no, es resultado de tu comunión con Dios. Y entonces es un fruto. Tú de repente vas a notar que tienes gozo en medio de circunstancias adversas, cuando no deberías de tenerlo, cuando la lógica te dice, deberías estar llorando, deberías estar deprimido, deberías estar triste, deberías estar desconsolado, y tienes gozo, tienes positivismo. ¿Cómo sucede eso? Porque es un fruto del Espíritu, es algo sobrenatural que viene a la vida del creyente, es un fruto sobrenatural. Así es que lo primero que tenemos que entender es que esta palabra gozo se refiere a un fruto espiritual. Segunda cosa, lo que produce gozo. Por eso es tan importante tener gozo en la vida, por lo que produce. Vayamos un poquito al libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, tenemos un pasaje de mis favoritos, que es cuando Esdras le lee la ley al pueblo. Es un pasaje predilecto, hermoso, de cómo Nehemías lee mientras los levitas le explican al pueblo y todos ponen el entendimiento para tener claro lo que Dios quiere para sus vidas. Pero lo que sucedió en el pueblo es que mientras ellos leían la ley, o se les leía la ley y se les explicaba la ley de Dios, todos estaban llorando porque sabían que habían fracasado mucho. Y toda la gente estaba llorando. Entonces los levitas comenzaron a exhortar al pueblo y decirles, no lloren, no estén tristes, alegres, es un día de fiesta, es un día de compartir el alimento, es un día de regocijarse entre nosotros. Y ellos, cuando lanzan esta exhortación, en el capítulo 8, versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Que la característica del gozo en nosotros es que nos ayuda a estar fortalecidos para emprender cosas, para comprometernos, para caminar en los caminos de Dios. El gozo es lo que nos mantiene caminando, fortalecidos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Para que veamos cómo el gozo del Señor es nuestra fuerza. Vayamos entonces, el primer ejemplo, el más grandioso de todos, es nuestro Señor Jesucristo, que fue el que padeció la prueba más grande de todas. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, en el versículo 2. Y dice, puesto los ojos en Jesús, es la invitación del apóstol que nosotros pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y por qué? Vean el ejemplo de Jesús, el cual, o sea Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. ¿Por qué es que Jesús pudo ir a la cruz? ¿Qué es lo que animó, le dio ese salto de fuerza, ese golpe de fuerza a Jesús para enfrentar la cruz y menospreciar la vergüenza, el oprobio? ¿Qué fue? Dice, por el gozo puesto delante de él. Jesús estaba gozoso por lo que sabría que vendría con su muerte. Él sabía que vendría la salvación a todos nosotros. Por el gozo puesto delante de él, él recibió la fortaleza, el compromiso para ir a la cruz. Así es como funciona el gozo. Me recuerdo de un programa que me gusta, un programa que a veces nos gusta ver a mi esposa y a mí cuando es la hora del desayuno, que es La Familia Brown. Es una serie, es una, ¿cómo se llama? Un reality show de una familia de Alaska que salió de la ciudad para irse a vivir a las montañas por elección propia, y mencionan todos sus esfuerzos, todas sus aventuras. Algo muy interesante es que ellos constantemente se enfrentan a retos muy difíciles, pero el papá Brown siempre dice, bueno, esto fue verdaderamente difícil, pero lo que nos dio ánimo es saber que haciendo este trabajo íbamos a beneficiar a la familia. Por ejemplo, cuando pusieron un molino para sacar agua o para tener energía en su pueblo, ahí en un pueblo totalmente alejado de la civilización, ellos decían, esto nos costó mucho trabajo, pero
lo que nos dio ánimo es saber que íbamos a traer electricidad o agua a la familia y todos íbamos a estar mejor. El gozo de lo porvenir. Eso es lo que te da. Aquí la esperanza juega un papel importante. Por eso Pablo nos ha hablado de la venida del Señor. Porque la venida del Señor te da esperanza y esa esperanza produce gozo. Y el gozo te da fuerza para seguir adelante. Esto es lo que sucede entonces. Los discípulos, por ejemplo, cuando Jesús les estaba diciendo que Él se iba a ir, les dice, tendrán aflicción. Va a venir aflicción a sus vidas, pero yo vendré otra vez a ustedes. Este mensaje de Jesús es, sí me voy a ir por un tiempo porque Jesús iba a morir. Y después, pero les dijo, pero vendré otra vez a ustedes, Jesús iba a resucitar. Esta esperanza de resurrección tenía que traer ánimo a los discípulos, que en un momento oscuro, en un momento difícil iban a enfrentar el estar sin Jesús. Claro que después vendría Jesús y después vendría el Consolador. Y Jesús se refirió a esto en Juan 16:21. Me gusta la forma en la que Jesús se refiere a esta experiencia oscura que iban a tener los discípulos. Juan 16:21, porque les dice, vean cuál sería la experiencia de ellos en este momento de oscuridad. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, así es como sucede. Vamos a tener momentos de mucha dificultad, pero los enfrentas con gozo sabiendo lo que viene. Viene la luz, viene el alumbramiento, y se olvida todo, dice ahí, se olvida todo lo anterior. ¿Por qué? Por el gozo puesto en lo que vas a recibir. La esperanza debe producir en ti gozo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Vean, por todas las dificultades que Pablo padecía en su ministerio, dice esto, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo enfrentaba todas las tribulaciones ¿con qué? Con gozo. ¿Se puede? Otro caso clásico, Pedro y Juan, Hechos 5:40 y 42. Este es un ejemplo clásico en donde los apóstoles recibieron castigo por causa de predicar el Evangelio. En el capítulo 5, versículos 40 a 42, y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? De azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vean ustedes cómo lo que produce el Espíritu Santo cuando estamos en la voluntad de Dios. No hay azotes, no hay dificultades en la vida que te puedan robar el gozo. Como en el drama de los niños, ¿no? No puede venir el robagoso y robarte el gozo. No puede venir, porque el gozo es un fruto espiritual. No importa lo que suceda. Si tú estás en la voluntad de Dios, Dios va a producir en ti un gozo tremendo, que nada lo va a poder quitar, como en los casos que estamos viendo, como Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, cuando vemos que ellos estaban en Filipos y por causa de predicar el Evangelio también los azotaron y los pusieron en la cárcel. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Cantando himnos, y todos los presos lo escuchaban. Esto es un fruto espiritual. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu y por eso es algo que se puede demostrar, que puede fluir de nosotros aún en los momentos de mayor sufrimiento, de mayor problema, de mayor angustia. Ahora, el creyente tiene que aprender a vivir con esa clase de gozo. No hay excusa para no hacerlo. Si tú tienes comunión con Dios, ese gozo vendrá. Tendrá que venir, ¿sí? Y es un gozo indescriptible porque te da positivismo en medio de las pruebas más difíciles. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no vivir con gozo? Vamos a un ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que por supuesto padeció esto, y porque ellos no tenían al Espíritu Santo, recordemos eso, era el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo todavía no venía a vivir en el creyente.
Estamos hablando del pueblo de Dios y ellos experimentaron esta situación por no tener gozo. Vamos a leerlo. Deuteronomio 28, 47 y 48. Es un pasaje tremendo. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, entonces ¿qué? Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios pondrá, ¿verdad?, yugo en tu cuello. Es un juicio de Dios contra Israel. ¿Por qué? Porque no sirvieron a Dios con gozo. El pueblo de Dios debe servir a su Dios con gozo. Es un fruto espiritual, es algo que se espera que el creyente tenga, manifieste. Se espera por la presencia del Espíritu Santo. Si eres creyente y tienes comunión con Dios, es un fruto que vendrá a tu vida, el gozo. Y el gozo será tu fortaleza, será tu fuerza para comprometerte con Dios y emprender toda clase de compromisos para su gloria. ¿Ok? Así que la primera parte de la trilogía es el gozo. Estad siempre gozosos. Segunda instrucción de estos versículos de Tesalonicenses, que son de los más cortitos de la Biblia, ¿no? Todo el mundo se los puede memorizar porque Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. 5:17, orad sin cesar. Fácil, ¿no? Bueno, todo el mundo se los quiere aprender, apréndanselos. Pero con todo y cita, Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Uno de los versículos más cortos de toda la Biblia, pero con un significado tremendo que vamos a analizar en estos momentos. Lo primero que nos vamos es a la segunda parte, sin cesar. Y esta palabra sin cesar, estas dos palabras realmente son otra vez una sola en el griego. Es la palabra adialeptos. Adialeptos. Es una conjunción de tres partes en esta palabra. Primero, la a, que es un negativo, es como decir no, porque la palabra normal sería dialeptos, y cuando le pones la adialeptos es un no, ¿ok? No. Dia es una preposición que significa a través de, y lepto, que significa dejar. Es como decir dejar espacio entre, pero con la a es no dejar espacio entre, no dejar espacio, sin cesar. ¿Se dan cuenta? Es lo que significa esta palabra, una continuidad ininterrumpida, una total continuidad. Eso significa esta palabra, sin cesar. Ahora, si el gozo, era un fruto espiritual, entonces esta sí es nuestra responsabilidad. Aquí el sin cesar es la responsabilidad del creyente, que debe construir hábitos devocionales. El hábito de la oración y el hábito de la lectura. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, nosotros debemos tomar una responsabilidad en esta comunión con Dios gracias a una posibilidad que Dios nos ha abierto por su gracia. Esto es, nosotros no podríamos tener acceso a Dios, a tener una comunión con Dios, si no fuera por la gracia de Dios. Por la gracia demostrada por Cristo en la cruz del Calvario, que nos abrió la puerta, que rompió el velo y ahora tenemos entrada al Padre. Sin esta gracia no tendríamos acceso, pero gracias a que tenemos esa gracia de Dios, ese acceso, ahora es nuestra responsabilidad entrar. Es nuestra responsabilidad hacer este hábito de que esta comunión con Dios sea sin cesar, sin interrupción. Una relación 24.7, como lo estudiamos en el curso 2 de la devoción, donde aprendemos la disciplina en la devoción. ¿Ok? Y es lo mismo que está diciendo aquí, orad sin cesar. Ahora, vayamos a la palabra orad. Primero, algo interesantísimo de esta palabra. La palabra orad está conjugada. Primero voy a hablar de cómo está conjugada y luego voy a hablar del significado de la palabra. Está conjugada en presente, acción continua, imperativo, o sea, una orden. Dios nos está dando una orden, orad. Una orden se puede obedecer o desobedecer, pero es una orden divina. Tenemos que orar. Pero lo interesante es lo que viene.
está en voz media. Este verbo está conjugado en voz media. Y como ustedes saben, existen 3 voces, ¿verdad?, en el griego. La voz activa, que representa una acción que el sujeto realiza sobre alguien más. La voz pasiva, que es cuando alguien más realiza la acción sobre el sujeto. Pero la acción media es cuando el sujeto realiza una acción sobre sí mismo. Esta palabra orad está en voz media. ¿Qué implica esto? Que cuando tú oras, estás ejerciendo una oración sobre ti mismo. Si bien la oración está dirigida a Dios, finalmente esa acción, ¿a quién afecta? Al que la realiza. Esto es lo que significa. Por estar en voz media se refiere a una acción que recae sobre uno mismo. A través de esta oración nosotros estamos haciendo una autorreflexión para analizar nuestra condición delante de Dios. Esa es la función principal de la oración. Hay otras palabras que se utilizan en el griego para hablar de oración. Ahorita voy a hablar de la palabra griega aquí. Pero esta palabra que vamos a ver aquí, que se traduce como orad, esta palabra griega que se traduce aquí como orar, se refiere a una autorreflexión. La mayoría de las veces, esta es la palabra que se traduce como orar en la Biblia, y se refiere a una autoanálisis. Siempre que tú oras, aunque oras a Dios, se te rebota. Tú terminas analizando tu vida delante de Dios. Y esa es la función principal de la oración. Que nosotros seamos afectados por la oración. Qué interesante, ¿no? Porque nosotros oramos a Dios, pero Dios como que nos retacha la situación. Es como en el Apocalipsis, que dice que había como fuego, como cenizas, como humo que estaba subiendo, que eran las oraciones de los santos. Y dicen, pónganle más incienso a las oraciones de los santos. Y luego Dios respondió con truenos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte del Apocalipsis? Nosotros oramos y Dios regresa con truenos sobre nosotros. Su respuesta. Porque aunque nosotros nos dirijamos a Dios, la función de la oración es que nosotros hagamos un autoanálisis, una autorreflexión de cómo está nuestra condición delante de Él. ¡Ah, qué interesante! Eso quiere decir entonces que la oración se debe traducir en una sola palabra como compromiso delante de Dios. Tú haces un análisis para saber cómo estás y componer las cosas que estén mal, en un compromiso de vivir bajo la voluntad de Dios. Esto significa. Ahora, vayamos a la palabra oración, que es la palabra proseuchomai. Es una palabra griega que significa pros, antes, ¿sí? Y euchomai, que significa deseo. Deseo. Cuando tú expresas una oración a Dios, ¿qué estás expresando? Un deseo. Hay otras palabras griegas que se utilizan menos en la Biblia para traducirse como oración, que se refieren a hacer un ruego. Pocas veces. La palabra más usada en la Biblia para referirse a oración, para traducirse como oración, es esta proseuchomai, que significa expresar un deseo. Ya lo hemos dicho otras veces, hermanos. Cuando tú oras, expresas un deseo a Dios. No le estás dando órdenes, como muchos quieren pretender. Y nos quieren enseñar. A Dios hay que decretarle y decirle y Él tiene que hacer. Y Él está obligado a hacer. No, ¿cómo que está obligado? No, Dios no está obligado a nada. A nada. Y Él hace lo que desea porque Él es soberano. Y todo lo que hace lo hace bien. Ahorita vamos a pasar al siguiente punto, donde tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero nosotros no le ordenamos a Dios ni le decretamos nada. Nosotros en la oración expresamos un deseo. Y el modelo de oración para nosotros, el modelo perfecto para este tipo de oración, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él en el Getsemaní, hermanos, expresó un deseo, ¿sí? Un proseuchomai. Oró a Dios y le dijo, Padre, si es posible, expresó un deseo, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué siguió? La voz media, ¿verdad? La voz media, que es cuando Él encuentra compromiso con Dios, analiza su situación, expresa un deseo, pero entonces después se compromete, analiza su situación delante del Padre y dice, pero no como yo quiera, sino como tú. Y está dispuesto a obedecer e ir a la cruz, como dice Filipenses, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Esto es la verdadera oración. Nos habla de compromiso, compromiso. Expresas un deseo, pero al final te comprometes. Es una actitud de vivir siempre conscientes, porque es un orar sin cesar. Tendríamos que llegar a ese nivel, como nos dice el curso 2 de nuestro discipulado. Tenemos que llegar a ese nivel de ser conscientes, plenamente conscientes de la presencia de Dios los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Plenamente conscientes de su presencia. Cuando tú no eres consciente de su presencia en algunos lapsos de tu día, ¿qué significa? Que te falta comunión con Dios. Es por eso que están las disciplinas devocionales. Las disciplinas devocionales, que son la lectura bíblica y la oración personal, encerrado en tu cuarto a solas con Dios, son las que te van a ayudar a tomar ese hábito para que después puedas tener un orar sin cesar. O sea, una relación ininterrumpida con Dios, siendo plenamente consciente de la presencia de Dios en cada momento de tu día, para que así puedas cuidar el estar en su perfecta voluntad en cada paso que des. En cada paso que des, eso es compromiso. Eso te ayuda a vivir con responsabilidad. Si tú eres consciente de la presencia de Dios, muchas cosas de las que a veces haces no las harías. Estás viendo, por ejemplo, la televisión, ves algún programa que no es correcto, que no es adecuado, que hay escenas que no te convienen. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, las estás viendo y dices, no pasa nada. Pero de repente eres consciente de la presencia de Dios y dices, ay, Jesús, aquí estás, Jesús. Te da vergüenza y dices, perdón, y le cambias, por supuesto. Porque estar consciente de la presencia de Dios, saber que Jesús está ahí, ¿verdad?, te hace cambiar de perspectiva y ya no haces cosas que te avergüencen, que te hagan quedar mal delante de tu Señor. Y esa es la función del orar sin cesar, que seas capaz de ser consciente de la presencia de Dios en cada momento, en cada instante de tu vida, para procurar vivir en su voluntad, agradándole en todo. Por eso repetimos, esta segunda actitud, que es el orar sin cesar, la vamos a llamar compromiso. Porque este orar sin cesar te va a llevar a vivir comprometido con Dios, en un compromiso de agradarle con todo lo que haces. ¿Ok? Muy bien. Pasamos ahora al tercer aspecto la tercera actitud de esta trilogía de éxito, o de la gente exitosa, del creyente exitoso, que es: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Parece fácil, ¿no? Parece sencillo, pero no lo es. Primero, dad gracias. Es la palabra eucharisteite. Y esta está en presente imperativo, es una orden de Dios, y ahora sí en voz activa. Eso quiere decir darle gracias a Dios en todo, por todo. Y significa simplemente eso, ¿no? Vivir con gratitud. Tener acción de gracias continuas a Dios siempre. Porque ahora vamos a la segunda parte, que es en todo. Dar gracias no es difícil de entender, ¿no? Significa ser agradecido, tener gratitud y expresar esa gratitud a través de acciones de gracias. Dad gracias. Está fácil. Pero en todo, esa es la parte difícil. El en todo. Y estas dos palabras en todo vienen de una sola palabra griega, que es la palabra panta. Esta palabra panta, como ya lo he dicho otras veces, significa absolutamente en todo. Es una palabra que si la quisiéramos traducir su esencia al español, tendríamos que ser redundantes. Por ejemplo, totalmente todo. Es redundante, pero así se tendría que entender esta palabra. Es una palabra fuerte que te dice que es totalmente, siempre, todo. Por eso no es tan fácil. ¿Tú das gracias a Dios por todo? ¿Das gracias en toda circunstancia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es tan fácil? Es complicado. ¿Por qué? Porque la ingratitud es parte de la vida del ser humano. Hay un salmo que nos habla de que el salmista comienza diciendo: ¿quién expresará las maravillosas obras del Señor? Para empezar, si tiene que preguntar quién, si todos las vemos, ¿quién lo puede hacer? Todos deberíamos hacerlo. Pero después habla de la condición del hombre. Comienza a hablar de las maravillas que Dios hizo en Israel, pero en 2 versículos manifiesta: pero ellos se olvidaron pronto. Ellos se olvidaron pronto de las cosas que Dios hizo. Una característica del ser humano
es que somos ingratos. Se nos olvida pronto lo que Dios hace por nosotros. Pudimos haber tenido una señal maravillosa de la gracia de Dios apenas ayer o unas horas antes, y después otra vez nos olvidamos del Señor y somos ingratos. Esa es la característica del hombre, del ser humano. La ingratitud. Y la ingratitud es terrible, porque no nos deja ver los beneficios recibidos o los beneficios que vendrán a nuestra vida. No nos deja ver la ingratitud. Estaba viendo hace unos días, apenas esta semana, a una persona en el internet que hablaba acerca de la necesidad de la gratitud hoy en día. Dice, en estos tiempos en los que vivimos con tantas frustraciones, con tantos problemas en nuestras sociedades, dice, tendríamos que trabajar más en tener una actitud de gratitud por las cosas buenas. O sea, enfocarnos menos en las cosas negativas, enfocarnos menos en las cosas que no tenemos, porque eso nos hace ingratos, y enfocarnos más en las cosas que sí tenemos, en las cosas que Dios nos da por su gracia. Entonces, este es algo que nosotros tenemos que aprender entonces a trabajar. Es una actitud que debemos trabajar en nosotros mismos. Debe ser parte de una práctica habitual. Si el gozo fue un fruto espiritual, es un fruto que nos viene por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si la devoción en la oración debe ser una disciplina, o sea, algo que yo adquiera, un compromiso, esto de la gratitud debe ser una práctica habitual. Esto sí lo tengo que aprender a hacer. ¿Cómo? Enfocándome más en lo positivo que en lo negativo. Cada vez que te suceda algo malo, busca algo bueno. Siempre hay algo bueno. Y si no hay algo nuevo en el presente, hay algo bueno que vendrá en el futuro, como lo vimos en el caso del gozo con Jesús, que dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, tenemos que ser agradecidos por todo, y tenemos que hallar siempre cosas buenas por encima de las malas. Siempre hay. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que aprender a practicar. Debe ser una práctica habitual en el creyente, ver lo positivo en vez de lo negativo. En el mundo de hoy es totalmente diferente, ¿no? La mayoría de la gente está habituada, y así hemos aprendido por el mundo, a ver más lo negativo que lo positivo. En el internet siempre ves más críticas a la política, a los artistas, o sea, críticas por todos lados, y pocas veces ves que se exaltan las virtudes, las verdaderas virtudes. No los talentos, sino las virtudes. Eso es muy poco de ver. Estamos habituados a ver siempre lo negativo, y eso es algo que el mundo nos enseña, pero Dios nos quiere enseñar aquí algo distinto. El creyente hace la diferencia cuando ve más lo positivo que lo negativo, y eso lo hace estar siempre agradecido. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo al pueblo de Israel. Dios, después de que sacó a Israel del pueblo de Egipto, a su pueblo de la esclavitud en Egipto, después de que los saca, los lleva por el desierto camino a Canaán. ¿Para qué? Para entregarles su heredad. Por supuesto que el caminar por el desierto era muy molesto, era algo a lo que no estaban acostumbrados, estar tanto tiempo en el desierto, y podían pensar, ¡ay! Pero ¿sabes qué? Iban a Canaán a recibir una heredad tremenda, una tierra donde había leche y miel, una tierra de abundancia, donde los ojos de Jehová siempre estaban sobre esa tierra. Ellos iban camino, fíjense, Dios los libera de Egipto para trasladarlos a una buena tierra. Tenían que pasar por un desierto. ¿Dónde debería estar la mirada de ellos? ¿Dónde debería estar? Primero, gratitud por la forma en la que Dios los sacó. Segundo, gratitud por el lugar a donde irían. Dios les iba a dar posesión de una nueva tierra y buena tierra. ¿Dónde debería estar la mirada de ellos? En eso. En la gratitud por la forma en la que Dios los sacó, y gratitud por la tierra que les iba a dar. Pero ¿dónde pusieron su mirada? En el desierto. En el desierto. Es como si a ti te dan un cheque a tu nombre por $1 millón. Y entonces tú te vas quejando en el camino por lo lejos que está el banco. Oye, ¿no vas ilusionado? No importa cuántos tropiezos tengas, no importa que esté lloviendo, no importa que esté haciendo aire, vas a cobrar $1 millón. Y te vas quejando por el camino, porque está lejos, porque hay sol, porque hay lluvia. Así estaba el pueblo de Israel.
Y así estamos muchas veces nosotros. Vamos a verlo. Por ejemplo, en Éxodo 14:11. Éxodo 14:11, y dice así: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Vamos, qué barbaridad. Quejándose porque, bueno, ya venía Faraón, pero Dios les iba a abrir el mar rojo, o sea, quejándose siempre. Capítulo 16, versículos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios les mandó el maná, milagro del cielo, pan del cielo. Ellos tuvieron un privilegio que nadie jamás en toda la historia de la humanidad pudo experimentar: comer pan del cielo. Y ellos estaban extrañando las ollas de carne de Egipto. Y además iban a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Así somos los seres humanos. Capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Dios le abre agua de la peña y les da de beber a toda la multitud. ¿Qué clase de Dios tienes? ¿No sabes la clase de Dios que tienes, que te andas quejando? Cuando tú te quejas es porque no conoces a Dios, no lo conoces. Porque cuando tú conoces a Dios no hay lugar para la queja. Sabes quién es Él, sabes la capacidad que tiene, sabes que sus propósitos son perfectos. Cuando tú conoces a Dios no hay forma de quejarse, tienes que estar agradecido. Números 14:3. Números 14:3. 14. Ay. Estoy en Levítico, perdón. Y dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Quieres regresar a la esclavitud? Dios te dijo que te iba a entregar la tierra y te la va a entregar. Ahora, ¿te va a costar trabajo? Sí. ¿O qué querías, que te llegara gratis? No. Vas a tener que luchar contra ejércitos grandes y poderosos, pero Dios te va a dar la victoria. Dios te la está prometiendo. Y que dices: no, mejor regresémonos a Egipto. Así somos los seres humanos de ingratos, porque no somos capaces de ver las obras de Dios. Claro, nosotros no podemos hacerlo, no somos Dios. Nosotros no podemos ver más allá de nuestras narices, de lo que estamos experimentando, sintiendo, de lo que vemos. A veces nuestros sentidos son los que nos engañan. No conocemos todo el proceso ni el fin de las cosas, pero Dios sí. Y tienes que confiar en Él para que entonces estés agradecido. Vivas agradecido con Dios. A pesar de las cosas que hayas vivido. Todos hemos vivido cosas duras, cosas difíciles, todos. Pero cuando tú miras a Dios y cuando conoces a Dios y confías en Dios, puedes vivir con gratitud, agradecerle por todas las cosas. Nosotros, cuando perdimos a Abdías, a nuestro hijo Abdías, fíjense, perdimos a nuestro hijo, pero seguimos siendo agradecidos con Dios. Agradecemos todo lo que nos da. Es más, le agradecimos los 24 años que nos permitió tener a nuestro hijo y lo disfrutamos, porque le damos gracias a Dios que esos 24 años los disfrutamos al máximo con nuestro hijo. No hay ninguna ingratitud de nuestra parte delante de Dios. Y podemos agradecerle todas las demás cosas de la vida. Seguimos disfrutando la vida, el sol, la lluvia, las experiencias, todas las experiencias de la vida. Podemos estar agradecidos. ¿Saben por qué? Porque confiamos. Yo sé la clase de Dios que tengo y confío en Él. Y eso me ayuda a ser agradecido. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Eso es algo que tenemos que aprender a practicar. Entonces, como conclusión, hermanos,
Lo que hemos visto es, estad siempre gozoso. El gozo, si tú tienes gozo, que es un fruto espiritual, eso te da fuerzas para comprometerte con Dios. El compromiso con Dios, que es el orar sin cesar, te va a llevar de la mano en las voluntades de Dios, para que veas la mano de Dios en todas las cosas, y eso te va a llevar a vivir agradecido con todo, por todo. El gozo te va a llevar al compromiso, y el compromiso a la gratitud. Ahora, no siempre funciona en este orden. A pesar de que el gozo es un fruto espiritual, no siempre funciona en este orden. Por ejemplo, ¿qué les parece si la gratitud, esa actitud de gratitud con la que has trabajado porque conoces a Dios, te lleva a tener gozo y eso compromiso? Pero ¿qué tal si el compromiso con Dios a través de la devoción te lleva a tener gozo y el gozo gratitud? O el compromiso te lleva a gratitud y la gratitud al gozo. Como puedes ver, es una trilogía que funciona ligada. No importa el orden, lo importante es que van de la mano. Si tú tienes una cosa, esa cosa promueve la otra, y esa cosa la otra, y vas a tener esa trilogía del cristiano exitoso. Esa trilogía del éxito, que es el gozo, el compromiso y la gratitud. El fruto espiritual, que es el gozo, ¿okay? El compromiso devocional, que te lleva a vivir siempre agradando a Dios, y la práctica habitual de la gratitud, que te va a ayudar, que a través de la confianza en Dios te va a llevar a tener gratitud. Aprendamos esta trilogía diseñada por Dios. Hay muchos cantos. Yo estaba buscando en internet, de repente por curiosidad me puse esa frase, está siempre gozoso, orar sin cesar. Me encontré varios coros que la gente canta, el pueblo cristiano canta con diferente melodía de este pasaje. Es un pasaje selecto. Esta trilogía es fácil de aprenderse. Nosotros de hecho nos conocemos, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros seguramente conocemos un coro que menciona estas palabras al pie de la letra. ¿Se acuerdan? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es un coro que mucha cristiandad canta. Es fácil de aprender, es fácil de memorizar. Ahora, no es tan fácil de vivir, porque todos lo harían. En el pueblo cristiano hay mucha gente quejándose. Conozco a muchos creyentes quejándose de Dios, quejándose contra Dios, y en vez de tener gozo tienen tristeza. Y en vez de practicar la comunión con Dios, viven en su propia vida, no oran, y si oran, oran incorrectamente, porque la oración no produce cambio en ellos. Oran reclamándole a Dios o pidiendo cosas y esperando cosas. No practican la verdadera oración, que tiene que ver con un deseo, pero ligado a la voluntad de Dios, que te hace comprometerte con los propósitos de Dios. Yo veo muchas fallas en la iglesia cristiana en relación a estas tres actitudes tan sencillas. Sí, sencillas de aprender, difíciles de hacer. El apóstol Pablo las pone en 1 Tesalonicenses, esta trilogía, con versículos cortitos, fáciles de memorizar. Tal vez lo hizo a propósito para que la gente los memorizara, pero encierran algunas cosas de las más difíciles para el creyente. Aprender a confiar en Dios para tener su gozo, su gratitud y comprometerte con Él. Si confiáramos en Dios, sería más fácil para nosotros gozarnos, comprometernos y agradecerle todo lo que hace por nosotros. Esta es la trilogía del éxito. Aquel que sabe confiar en Dios y se dispone a vivir para Él durante toda su vida, así lo hará. Ojalá que esto sea de beneficio para ustedes. Trabajen en esto, hermanos, y bueno, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó
el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón.